pescadores, muy buenas tardes, bienvenidos ahora mismo 6:04 de la tarde, hora peninsular, aquí en España. Estamos en directo emitiendo para todos los canales de la Caja de Pandora, en Facebook, YouTube, también a través de Alex Comunica TV y a través también de la revista Año Cero, Espacio Misterio, Universo Holístico, Mundo Alternativo y el blog Alternativo. Para empezar el programa de hoy me gustaría que os quedarais con esa cara. Ese es el doctor Reinaldo Saccone. Es un médico argentino, muy popular en Argentina, muy reconocido, muy apreciado a nivel profesional y también a nivel personal, ya que es una persona que siempre está al lado de la lucha sindical, al lado de los más débiles, los más desfavorecidos, un hombre que siempre ha luchado por la igualdad y la justicia social. Pues bien, ¿por qué digo que tenéis que quedaros con esa cara? Porque este hombre, el doctor Saccone, ha difundido una nota de prensa a todos los medios de comunicación del mundo, donde dice cosas realmente importantes. Y me gustaría leeros parte de esa nota de prensa para empezar el programa, porque estoy seguro que no se va a difundir mucho. Esa nota de prensa, dudo mucho que os lo pongan, no sé, en La Sexta o en Telecinco o en Clarín o en otro medio institucionalizado, ¿no? Él habla, por ejemplo, denuncia unas declaraciones que hizo hace poco Bill Gates en el New England Journal of Medicine, una publicación médica especializada, donde Bill Gates decía: es necesario que los gobiernos pongan los fondos porque los productos para la pandemia son inversiones de muy alto riesgo. El financiamiento público minimizaría los riesgos para las empresas farmacéuticas y ayudaría al hecho de que se involucraran mucho más en la elaboración de la vacuna. Y no solo eso, Bill Gates decía que además los estados deberían comprar los productos de las farmacéuticas y hacerse cargo también de la distribución. Es decir, el negocio redondo, ¿no? El Estado, con nuestro dinero, paga a las farmacéuticas para que elaboren las vacunas y además luego les compra las vacunas y luego se ocupa de la distribución. Y eso sí, no a precio de coste, sino con los beneficios que toda empresa privada, ¿no?, capitalista, siempre quiere tener cuando vende un producto. Y es que el negocio de la salud es muy lucrativo, y esto no es opinión, lo digo para el ejército de trolls que suele visitar todos los canales de YouTube en busca de vídeos para que al más mínimo resquicio poder denunciar y cerrar el canal. Esto no es opinión, son datos objetivos. A mediados de marzo de 2020, de este año, mientras caían las bolsas del planeta, las acciones de Alpha Pro Tech, fabricante de mascarillas que ha hecho el negocio del siglo, se disparaban un 232%. Co-Diagnostics subía sus acciones un 1.370% gracias a su kit de diagnóstico del virus responsable de la pandemia. Cepheid, principal fabricante mundial de test para detectar el COVID-19, vende su famoso test por casi $20 cuando su coste real es de 3. Es decir, financiamos con dinero público estas empresas privadas, pero luego ellos hacen su negocio. Porque claro, si lo vendieran a $3, perfecto, pero claro, es que lo venden $17 por encima del precio normal, ¿no? Las acciones, por ejemplo, del laboratorio californiano Gilead pegaban un salto de un 20% por las perspectivas del antiviral Remdesivir contra el COVID-19. Y atención, porque esta es la grande, ¿eh? El valor bursátil de Inovio Pharmaceuticals, empresa que cuenta con el apoyo financiero de Bill Gates y Melinda Gates, escalaba un 200% por su vacuna experimental Inno 4800. Estos son datos objetivos, esto no es opinión, esto no nos lo inventamos, esto es lo que es la realidad. Y es lo que denuncia este médico argentino. Quedaos con este nombre, doctor Reinaldo Saccone, expresidente de la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Y por eso, hoy en el programa, vamos a hablar de ello, de este negocio que es evidente, pero de lo que hay detrás, porque no creo que todo esto se haga solo para vender vacunas. Y lo vamos a hacer con nuestro próximo invitado. Esteban Cabal, bienvenido. Hola, Alex, gracias.
Esteban es periodista madrileño con más de 500 trabajos publicados, ha sido redactor jefe de la revista Natural, es conocido por su activismo social y político, ha liderado distintas organizaciones ecologistas, pacifistas, fundaciones diversas, iniciativas editoriales y es autor de un libro que deberíais tener en vuestra casa, ¿eh? Porque es un libro que explica con hechos objetivos, con datos, con estadísticas, que sí, que existe un gobierno mundial, que las élites financieras lo tienen todo muy bien planeado. Este libro se llama El Gobierno Mundial. Gobierno Mundial. Lo podéis encontrar en Amazon, en cualquier librería. Pero en Amazon si vais, o a la Casa del Libro, ahí tenéis este libro. Gobierno Mundial. Lo tenéis que tener, además lo podéis comprar en formato Kindle digital, así que no hay pérdida. Quien quiera estar bien informado tiene las herramientas. Otra cosa es que uno quiera estar bien informado. Esteban, yo recuerdo que te hice una entrevista hace 5 años, que se puede ver en este mismo canal, en la que recuerdo que te mostrabas optimista, ya que venías a decir que el capitalismo le quedaban 2 telediarios y que aprenderíamos a organizarnos de otra manera, ¿no? Con todo esto que hemos explicado, de este negocio de la salud, con todo lo que está pasando ahora, ¿sigues igual de optimista? Sí, sí, exactamente igual. Y una cosa te quería decir. Yo no recomendaría comprar mi libro a través de Amazon, porque precisamente Amazon es lo más parecido a lo que denuncio en el libro, a ese gobierno mundial en la sombra, que no es que exista, que tiende a existir, que intenta existir, que quiere existir y que todavía estamos a tiempo de impedirlo. Yo prefiero que la gente compre el libro pues a través de la editorial, a través de mandalaediciones.com o a través de cualquier librería, si es pequeña mejor, y si no, bueno, pues la Casa del Libro y centros así también lo venden contra reembolso a toda España, a todo el mundo. Me parece lo más apropiado, yo lo decía por la facilidad de manejo de uso, porque mucha gente ya compra libros allí, pero tienes razón en eso. Es decir, si ya hacemos un discurso contra las élites, hombre, pues no compremos en Amazon. Es que tienes me has tocado la fibra, Alex, porque yo soy de familia de libreros y editores. Mi padre era librero y editor. Y Amazon es lo que se ha cargado el pequeño comercio y se ha cargado las librerías, se ha cargado y se está cargando la industria cultural. O sea, precisamente el modelo de Amazon es de lo que debemos huir, del modelo de Amazon, de Uber y de todas estas empresas globalistas. Claro. Bueno, pero ¿cómo huir, ¿no?, de estas empresas globalistas que se han hecho con todo el mercado? Ahora hablaremos de ello. Pero a mí me gustaría saber si sigues igual de optimista que en aquella entrevista, porque tú me decías, al capitalismo le quedan 2 telediarios, sobre todo por la crisis energética del petróleo, pero yo lo veo muy fuerte aún, ¿eh? Pues yo no, todo lo contrario. O sea, no es que esté igual de optimista, estoy mucho más optimista. Creo que las élites globalistas están perdiendo la partida a pesar de todo lo que pueda parecer con toda esta pandemia, no sé si hay que entrecomillarla, pero yo creo que están más lejos de sus objetivos. Yo decía hace 10 años que estábamos ante convulsiones inimaginables en los próximos años, como está sucediendo ahora, y que, había un pulso entre en un mundo bipolar entre lo que representa el poder de Occidente, la oligarquía financiera que domina Occidente, incluyendo pues nuestro propio país, y el otro polo que está conformado por los países emergentes, que antes era lo que representaban los BRICS, que ahora se ha ido desdibujando un poco la figura de los BRICS, pero permanece el eje sólido, la gran alianza entre las potencias emergentes, Rusia y China, fundamentalmente China y Rusia, y también pues con un papel muy destacado otras potencias como la India, ¿no? O como Irán, Venezuela, que son estratégicas por el tema del petróleo y de la energía. Es decir, que sigues pensando que al capitalismo le queda poco. Es que estamos asistiendo al colapso del capitalismo. Yo creo que eso nadie lo duda. No sabemos muy bien cómo vamos a salir de aquí, pero esto era un colapso anunciado. De hecho, pues el colapso no es que se inicie ahora con la crisis del coronavirus, es que ya estábamos dentro de un proceso
pausado y pautado de colapso, dentro de un colapso a cámara lenta, pero ahora ya es cuando ha explotado. Cuando ha explotado porque hemos estado construyendo una economía que se parece a un sistema de Ponzi que necesariamente está abocada al colapso, una economía financiera y virtual pues que no tenía otra salida que el colapso. Entonces ahora pues tendremos que asistir a una transformación global muy profunda en todos los órdenes, pero fundamentalmente tenemos que ver un cambio en el sistema monetario, no solamente en el modelo económico, sino particularmente en el sistema bancario y el sistema monetario, ¿no? Cuando y yo creo de que la... Sí. Sí, sí. Cuando hablas de un cambio económico, cambio en el sistema monetario, ¿te refieres a que ahora va a entrar más en boga, entrará más las monedas sociales, monedas digitales, criptomoneda, Bitcoin, etcétera? Bueno, Esteban se ha quedado congelado con mi pregunta. Intentaremos reconectar. Es lo que tiene el directo. Esteban Cabal, autor de Gobierno Mundial, que lleva por la segunda edición y que hoy os recomendamos en este programa. Id apuntando vuestras preguntas, preguntas en mayúsculas en el chat, tanto de Facebook como de YouTube. Y es curioso que siempre pasan estas cosas. Cuando tenemos a gente que toca un poco la moral al sistema o los poderes establecidos, pasan cosas, un pequeño corte de conexión, la señal que se congela. Yo solo os puedo decir, hemos hecho una prueba antes de empezar el programa, se veía, se escuchaba perfectamente, como hasta ahora lo estabais viendo, pero bueno, son misterios de YouTube, misterios de Google, misterios de Internet. Haced también vuestras preguntas, quiero que participemos entre todos. Esto tiene que ser una tertulia entre todos para averiguar la verdad y, sobre todo, protegernos ante lo que se avecina. Ahora sí, dicen que tenemos a Esteban. Esteban, te hemos recuperado. Que te habíamos perdido. Estupendo. Hablamos de cambio financiero, cambio en lo económico. Hace poco incluso veía una entrevista en Ariel Stulin que decía que ya el dinero en el banco, que no es seguro, que corramos a los bancos, a las cajas a sacar el dinero porque ese dinero va a dejar de existir, habrá un corralito global. Claro, hay tanta información que ya no sé, Esteban, a quién hacer caso. Pues yo tampoco, porque estamos sumidos en un océano de confusión. La primera víctima del coronavirus, como era de esperar, ha sido la verdad y sigue siendo la verdad. Todavía no podemos ver con claridad lo que nos espera a la vuelta de esta pandemia. Pero lo que es un hecho incontestable es que es una ventana de oportunidad, que es una época de grandes cambios, que si los sabemos aprovechar pueden ser cambios positivos, pero si nos descuidamos también nos la pueden colar y nos podemos llevar sorpresas muy desagradables y pueden ser cambios muy negativos. Lo que es evidente es que estamos en un momento de cambio absoluto de paradigma. Hay fuerzas muy poderosas, los poderes fácticos financieros, que quieren aprovechar la situación para pues arrimar el aspa a su sardina y para pues que haya una serie de las recetas de siempre del FMI, los recortes sociales, que la crisis la paguen los trabajadores, los pobres, no los ricos, etcétera, etcétera. O sea, subidas de impuestos, recortes, etcétera, es lo que se nos está preparando lógicamente para hacer frente a la hecatombe económica y social de esta pandemia. Y también una muy preocupante censura en los medios de comunicación, que ya se está empezando a ejercer de una forma notable. Pero también estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la mentalidad de la gente, que ha empezado a descubrir nuevos valores en la simplicidad y ha empezado a descubrir que se puede vivir mejor con menos, que nos tenemos que adaptar a un tiempo diferente de crecimiento en todos los órdenes y que, esta crisis la podemos aprovechar para construir un modelo de sociedad no tan individualista como teníamos
antes, donde el yo y la competitividad estaba por encima de lo colectivo, y más basada en el nosotros y en el cuidado entre nosotros, ¿no? Y bueno, un modelo de sociedad donde ya no haya jefes ni tiranos, sino que, bueno, lo que tengamos sean personas responsables con capacidad de liderazgo, pero un liderazgo consensuado y democrático, ¿no? Un mundo donde no tengamos las jerarquías que teníamos antes, ese orden jerárquico, sino más bien lo que podríamos llamar la redarquía, ¿no? El poder de la red, ¿no? O la poliarquía, el poder de la mayoría, ¿no? Un mundo donde dejemos de ser tan cortoplacistas, sobre todo en política y economía, y empecemos a planificar y a pensar a largo plazo y teniendo en cuenta la solidaridad transgeneracional, ¿no? Con las generaciones venideras. Y un mundo donde lo importante dejen de ser los resultados en la cuenta de resultados y el aumento del IPC y, empiece donde empiece a ser prioritario las personas, ¿no? Un mundo donde cambiemos la rutina anterior por la creatividad y un mundo más concentrado en las personas que en los productos, ¿no? Menos concentrado en la supervisión, el control social y más basado en la confianza mutua, ¿no? Yo creo que estamos descubriendo ahora esos nuevos paradigmas, ese nuevo mundo posible, donde, bueno, nosotros dejemos de ser tan reactivos, aparquemos los sentimientos de culpa y de victimismo y empecemos a ser más proactivos, ¿no? Y asumamos más responsabilidad y nos empoderemos. Un mundo donde deje de premiarse la ignorancia, que es algo que hacen, yo creo que todas las religiones, menos los budistas, que es la única religión para la que la ignorancia es un pecado, y empiece a valorarse más la conciencia y la sabiduría. O sea, un mundo no basado en la escasez, sino en la abundancia, y un mundo menos material y más holístico y más espiritual, ¿no? Yo creo que existe una conciencia colectiva de la necesidad de ese cambio de paradigma y creo que nos lo pone más fácil esta crisis del coronavirus al alcanzar ese horizonte utópico, ¿no? Sí. ¿Tú crees... ¿Tú lo crees realmente eso, Esteban? Porque yo lo que estoy viendo es que todos estamos comprando un poco seguridad o falsa sensación de seguridad a cambio de ceder buena parte de nuestros derechos y nuestras libertades, ¿no? Estamos en una sociedad, ahora ya, esto ya es libertad vigilada del todo, ya no se corta ni un pelo. Se dice incluso que hay una doctrina, la doctrina del shock, que empezó con los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, ¿no? En el que ya la sociedad en general ya empezó a perder esa libertad. Claro, es lo que tú decías, ¿no? Hay que vigilar que no nos la cuelen y que no nos quiten libertades, esas libertades que nos hemos ganado entre todos, ¿no? Y que la cosa vaya a peor en ese sentido. Pero bueno, yo por lo que veo tú, Esteban, eres optimista, a pesar de todo. Sí, porque creo que nos optimista. Estamos liberando del miedo. El miedo es lo que nos hace inaccesible ese mundo utópico que estamos deseando, ¿no? Si nos libramos del miedo podemos acceder a él más fácilmente ahora que antes, pues tenemos más conciencia. Aquí tengo varias preguntas para ti que está dejando la audiencia. Esteban, por ejemplo, están preguntando si ahora es el momento de invertir en criptomonedas. No recomendaría yo, porque todavía el mercado de la criptomoneda está en la prehistoria. No digo que no sea una buena inversión. Todo depende, es un mercado muy complicado, hay que saber mucho. Probablemente es una buena inversión si se conoce bien ese mercado y se invierte no en cualquier criptomoneda, sino en algunas que pueden ser interesantes como inversión, pero
Si no conoces bien ese mercado, es mejor que no te metas, que no inviertas ahí. No, la criptomoneda tiene muchísimo futuro, hasta tal punto que puede que sustituya completamente al sistema de monedas y billetes que conocemos actualmente, al sistema del dinero líquido y pero todavía está demasiado enmarañado. No quiere decir que yo no invirtiera, por ejemplo, si viviera en Venezuela, pues compraría la criptomoneda oficial del gobierno, que la emite el gobierno de Venezuela, y que además es bastante rentable, por cierto, a pesar de lo que digan por ahí los siempre vociferantes opositores, ¿no? Pero todavía no está definido por dónde va a ir el futuro sistema monetario, y donde tenemos que poner el foco de atención es en China, en los movimientos que haga China para lanzar al mundo su moneda universal, porque puede que esa sea la alternativa real al dólar, que está en declive y que es posible que desaparezca. Yo creo que esta crisis que estamos viendo es solo un primer episodio de un culebrón muy fuerte y con capítulos incluso mucho más duros que el que estamos viviendo y más importantes, como va a ser, por ejemplo, el desplome del dólar. Yo hablaba en mi libro de las siete trompetas del apocalipsis que iban a empezar a sonar en breve, y hablaba que una de ellas eran las pandemias, porque esto es algo que ya se veía venir, y también mencionaba el desplome del dólar, que es posible que se produzca muy pronto. Todo depende de la voluntad en este momento del gobierno chino, que es el que tiene la sartén por el mango. Es quien tiene la sartén por el mango. Entonces, ¿a quién ha beneficiado más la crisis del coronavirus? Yo creo que a nadie. Beneficiar... bueno, es que cuando todos salen perjudicados, siempre unos salen más perjudicados que otros. A lo mejor algunos se beneficia porque ha perdido menos que su vecino. Pero así netamente beneficiados está por ver. Ni siquiera Bill Gates. Ya veremos si vende alguna vacuna. Yo no lo tengo tan claro, ¿No va a vender vacunas Bill Gates? ¿No le va a salir bien el negocio o qué? No tiene por qué. Primero, no son vacunas reales. A veces hablamos de vacunas cuando en realidad son sucedáneos. No son vacunas que garanticen que no vas a coger la enfermedad, o no son vacunas que se les pueda llamar así con rigor científico y semántico. O sea, no son vacunas reales. Dudo mucho que podamos contar con una vacuna, por lo menos a corto plazo, para este virus, que todavía conocemos muy poco sobre él. Habría que aislarlo, y no solamente... Es que fíjate que quien está haciendo el ridículo en esta pandemia es el estamento científico. No digo la ciencia, porque la ciencia yo la respeto mucho y la quiero, porque la ciencia son dos cosas. Es un método y es una doctrina. Y lo que está fallando es la doctrina. La doctrina es el estamento científico, es la Organización Mundial de la Salud, que se contradice continuamente y dice auténticos disparates y barbaridades. Es pues las academias de ciencia, los ministros de sanidad, etcétera. O sea, los colegios de médicos, el farmaindustria, todo lo que representa la industria farmacéutica, pues está haciendo muchísimo el ridículo, con unos test absolutamente poco serios, nada fiables, que fallan en algunos casos más que una escopeta de feria, que además ni siquiera detectan el virus, porque es que lo que detectan pues son restos de ADN parciales, o sea, no es un engaño tras otro. La OMS sigue diciendo que lo de la mascarilla, por ejemplo, pues que no es necesario en absoluto. Pero claro, los gobiernos insisten en que sí, pero antes decían lo contrario. Es todo un esperpento, la comunicación, las versiones oficiales respecto a cómo abordar esta crisis.
Yo creo que se está haciendo una gestión muy mala, pésima de la crisis, especialmente en algunos países y notablemente en España, que es uno de los más afectados en el mundo. Y bueno, creo que aquí se ha falseado tanto, se han dicho tantas mentiras que en algún momento los gobiernos van a tener que rectificar, que pedir disculpas y asumir responsabilidades. Por ejemplo, respecto al número de muertos, es toda una falacia. Aquí está habiendo más muertos por los efectos colaterales del virus que por el virus mismo. En los hospitales ha muerto muchísima gente, pero ha muerto mucha gente que no tenía ninguna patología vírica, que habían ingresado por otros temas, pero se han muerto por desatención médica, porque se han suprimido operaciones, tratamientos, se ha desplazado a la gente a otros sitios o se los ha mandado para casa. Ha sido un absoluto caos administrativo y eso ha provocado muchísimas muertes. Pero también se ha muerto mucha gente en los hospitales que figura en la lista oficial del coronavirus, que los han incluido en esa lista porque han dado positivo en los análisis, pero no habían ingresado en el hospital con síntomas de coronavirus, habían ingresado por otras patologías completamente diferentes y se han infectado en los hospitales, que han sido uno de los principales focos de contagio. Tampoco es verdad que haya sido el principal. Porque la propaganda se basaba al principio en que había que evitar a toda costa el colapso del sistema sanitario. Ahora nos estamos enterando que el 70% de los fallecidos en España han fallecido en residencias de la tercera edad. No, ni siquiera han fallecido en hospitales y han fallecido sin asistencia médica. Esto es muy grave lo que ha pasado, ¿no? Es verdad que ha habido un pequeño colapso del sistema sanitario, pero eso ocurre todos los años, ha sido muy breve, apenas no ha llegado a una semana, donde pues se han saturado y ha faltado también personal. Es verdad que ha habido muchísimos contagiados dentro del personal sanitario, pero eso es consecuencia de la mala gestión, eso se podía haber evitado perfectamente, pero es que además desde el principio se han hecho malas cosas. Se tenían que haber aislado a los enfermos, no a los sanos. Esto contradice toda la metodología de los epidemiólogos, ¿no? O sea, aquí, Esteban, hemos hablado en este programa de cómo realmente el confinamiento selectivo, los países que han abogado por el confinamiento selectivo están saliendo mejor de la crisis que los que han apostado por un confinamiento absoluto de la población. Y esto no es opinión, ¿eh? Esto son datos objetivos, hechos objetivos, solo tenéis que consultar los datos. Es que aquí nos han mentido hasta en eso, nos han dicho que en China estaban todos confinados y es mentira. Yo tengo un sobrino que vive en China, que es monje Shaolin, y él no ha estado confinado. La mayoría de los chinos no han estado confinados. China tiene 1.400 millones y han estado confinados 44 millones. Es decir, una cantidad muy grande porque equivale casi a la población española, pero también es muy pequeña si tenemos en cuenta el volumen de la población china. O sea, que es un porcentaje ridículo. En el mundo no han estado confinados todos los habitantes del planeta como algunos imaginan. Han estado confinados o están confinados pues a lo mejor 1 de cada 5, no más. La mayoría de los países el confinamiento ha sido muy light, muy ligero, nada que ver con el que hemos sufrido en España, donde además ha habido violación de derechos fundamentales de los ciudadanos, que eso no lo debemos tolerar. ¿Cómo cuáles? Bueno, en primer lugar, se ha utilizado la Constitución para violar la propia Constitución. Yo creo que el propio decreto de emergencia es inconstitucional porque suprime derechos fundamentales protegidos por la Constitución. No se puede utilizar un artículo de la Constitución para ir contra la Constitución y cargarse los derechos fundamentales que protege la Constitución. Y eso es lo que se ha hecho. Seguimos en directo, estamos con Esteban Cabal, autor de Gobierno Mundial. Es momento también de hacer vuestras preguntas. Yo quiero hacer una, que es la pregunta que todos nos hacemos, Esteban, con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque dicen, de acuerdo, el virus, ¿no? El COVID-19, el coronavirus,
surge de un murciélago que mordió a un cerdo, se ve que el cerdo ya tenía ese virus, entonces el murciélago lo comió alguien en China, en Wuhan, pero también hay otras teorías, ¿no? Lo que a mí me escama mucho es que hay mucho silencio, con todo esto. El coronavirus, por los datos que tú tienes, por lo que tú sabes, Esteban, lo has dicho antes, tienes amigos en todo el mundo, ya que también eres un gran viajero, te encanta viajar y te has recorrido los 5 continentes y tienes amigos en todos los puertos, como le suele decir, ¿no? Este coronavirus, este virus, ¿ha sido un accidente? ¿Es algo fortuito o está creado? Bueno, este virus, igual que los anteriores, este es hermano gemelo del SARS que hubo en el 2002, me parece, o 2003. Hubiera sido imposible que prosperara si no hubiéramos destruido el medio ambiente. Este virus es consecuencia, o la pandemia, mejor dicho, es consecuencia de la crisis ecológica, de la destrucción ambiental, No hubiera ocurrido si no hubiéramos deteriorado los ecosistemas y alterado todas las leyes naturales, ¿no? Si procede de los animales, bueno, todos los coronavirus proceden de los animales, que no es el único coronavirus y bueno, tampoco sería de extrañar, pero que a partir de ahí, que haya podido ser objeto de manipulación por parte del hombre en un laboratorio, pues es muy probable, porque esto es algo que se hace en muchos países desde hace muchos años, y lo hace Estados Unidos, y lo hace China, y lo hacen otros países. Entonces es muy posible que haya salido de un laboratorio, o sea, que tenga un diseño artificial, que le hayan incorporado partículas, partículas de cualquier tipo. No me creo las teorías que hay sobre que si lleva trazas del SIDA, de no sé qué, porque eso es altamente improbable. Creo que es muy posible que provenga de un laboratorio y que luego está la posibilidad de que se les haya ido de las manos, que se haya escapado fortuitamente y que nadie tenga el control de lo que está pasando. Luego están las versiones oficiales. A mí, en mis contactos en los servicios de inteligencia españoles, lo que me confirman es que es un virus que ha sido creado por China, lanzado por China y que China ya tiene la patente. Yo esa versión oficial española, del gobierno español, oficiosa, porque no se puede reconocer abiertamente así, se crearía un conflicto diplomático con China, pero que es la misma versión que cuenta la CIA y que cuenta Trump y que cuenta el gobierno de Estados Unidos, creo que es absolutamente falsa. No cabe en cabeza alguna que China, que está ganando la partida en el tablero geopolítico, pues vaya a arriesgar su reputación haciendo una cosa que no tiene ninguna necesidad de hacer, lanzando una pandemia y enfermando a millones de personas. Yo creo que eso jamás se atrevería a hacerlo China porque sería contraproducente, o sea que se arriesgaría a un boicot total de todos los demás países. Luego está la versión oficial china que dice claramente a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China que este virus es un virus de laboratorio y que ha sido fabricado por Estados Unidos y que lo ha expandido Estados Unidos. Probablemente aprovechando la reunión, esa especie de olimpiadas o paraolimpiadas que hubo militares hace unos meses en Wuhan, en China, en la que participaron un buen número de estadounidenses, que curiosamente todos los países que habían enviado allí deportistas decían que esa delegación de los americanos, ese equipo, no era un equipo deportivo muy profesional, que no estaban entrenados, que destacaba que no tenían un nivel de preparación, que parecía que habían venido a hacer otra cosa. Esa teoría es más factible, tampoco digo que sea cierta, porque yo, mientras no tenga la información contrastada y pruebas, no solo indicios, sino pruebas contundentes, no lo puedo afirmar. Esa es la teoría de los chinos, que además la respaldan otras potencias, la respalda Rusia, Venezuela, etcétera, ¿no? Y están convencidos de ellos.
Ya lo sabremos, ¿no? Ahora mismo es difícil de pronosticar. Lo que sí sabemos es que hay muchas fuerzas y personas interesadas en aprovechar esta pandemia a favor de sus intereses económicos, políticos, etcétera, etcétera. Y ahora vivimos en un momento terrible, terriblemente frágil o delicado, ¿no? Que todo se puede quebrar en cualquier momento. Yo no me gustaría criticar a este gobierno que tenemos actualmente en España. Es un gobierno de progreso y que, aunque lo haga muy mal, lo intenta hacer bien y pone su mejor voluntad, porque estoy seguro que esta crisis la hubiera gestionado mucho peor cualquier gobierno neoliberal de derechas, cualquier gobierno del PP. Y criticar a este gobierno es arriesgarnos a que le tome el relevo otro gobierno peor, que lo haría mucho peor. O sea, me refiero a que si tumban este gobierno, que es lo que pretenden algunos sectores, algunas voces que resuenan desde la ultraderecha, la alternativa a este gobierno solo puede ser lo que llaman la gran coalición, de lo que ya vengo hablando hace muchos años y advirtiendo del peligro que tiene, que sería un gobierno conformado por el PP y el PSOE, una especie de alianza de izquierda y derecha, y en este caso sí hay que poner entre comillas. Sí, lo que pasa, Esteban, también es que quizá nos fijamos mucho en los partidos políticos cuando hay un gobierno que está por encima. Tú, de hecho, en tu libro Gobierno Mundial hablas de eso, hablas de las élites financieras, los que manejan a los gobiernos, y hablas de grupos de poder como, por ejemplo, el Club Bilderberg, del que ya hemos hablado mucho en este programa, y en el que dicen, en la última reunión ya se hablaba de la pandemia y del plan que iba asociado a esta pandemia, plan de control y manipulación social, ¿no? Con lo cual, a veces uno piensa, a ver, es que votar al de izquierdas, votar al de derechas, al final la política económica no la marcan ellos, la marcan desde arriba. El Club Bilderberg, que es un lobby hasta hace poco secreto de la oligarquía financiera, no es el gobierno del mundo en la sombra, es un instrumento en manos de los globalistas, de esa élite que persigue imponer su nuevo orden mundial totalitario, su gobierno mundial plutocrático. Es una herramienta para fabricar consensos entre distintos sectores de la élite, sectores que van desde los militares a las casas reales, a las grandes multinacionales, los banqueros, etcétera. Ahí se cuecen los consensos, se oficializan las directrices que luego deben ser aprobadas en el G8 por parte de los representantes de las grandes potencias mundiales. O sea que sí que ejerce una gran influencia y marca la agenda internacional, pero sirve como la cocina de los consensos. Pero en realidad las políticas ya están fijadas con anterioridad por esas poquísimas familias dinásticas que tienen el poder casi absoluto en Occidente desde la época del Imperio Romano, y todavía la nobleza negra veneciana, todas esas familias que no deben ser más de 300 en todo el mundo. Esas son las que entre ellos hablan y toman las grandes decisiones que no se toman ni siquiera en Bilderberg. Se toman en casa de Rockefeller, de Warburg o de Rothschild. Rockefeller, Rothschild, estos son los amos del mundo. ¿O hay alguien por encima de ellos? No, vamos a ver, los amos del mundo son los banqueros y las multinacionales, que es lo mismo, porque todas las multinacionales son de los banqueros. Si tú rascas un poquito en el accionariado de las grandes corporaciones multinacionales, pues verás que están en manos de los bancos y también de los grandes medios de comunicación. Miras a ver quién es el accionariado del Grupo Prisa, que es el mayor oligopolio de la comunicación en España, y son todos los grandes bancos. Pero es que más de la mitad del capital ya es directamente de los bancos. Pero es que de la otra mitad del capital son también multinacionales que están en manos de los bancos, que si entras ahí a analizar el capital, también más de la mitad es de los bancos. Y luego el resto que queda vuelves a analizar y también es de los bancos. Al final
son los banqueros internacionales, lógicamente los más visibles, emblemáticos, o los que tienen un destacado papel político y mediático, pues son pues la familia de Rockefeller, aunque en este caso ya menos, porque ya sabes que falleció hace poco el patriarca David Rockefeller. Rothschild son las más conocidas, pero hay otras muchas. Son, pues eso, en su mayoría anglosajonas y viven pues en Europa y en Estados Unidos, Australia, Canadá y los paraísos fiscales, básicamente. Esteban, en tu libro sostienes que históricamente siempre ha habido un enfrentamiento entre poderes, ¿no? El poder dominante y el poder en la oposición. Dices, de esa lucha entre la burguesía urbana y la monarquía absolutista feudal surgió, por ejemplo, con la Revolución Francesa, la República. De la lucha entre el socialismo de las clases obreras y el capitalismo burgués dio lugar en la segunda mitad del siglo XX al estado del bienestar que aún hoy disfrutamos, ¿no? Ahora mismo estamos ante una nueva dialéctica, un nuevo enfrentamiento entre poderes. Yo creo que sí, pero creo que vivimos en tiempos de mediocridad intelectual, de indigencia intelectual, y se echa de menos, sobre todo en el seno de la izquierda, que analicen estas cuestiones los pensadores, los filósofos, porque yo lo que analizo y lo que propongo es una tesis basada en el marxismo. O sea, es Carlos Marx el que adopta el método dialéctico de Hegel para construir su materialismo dialéctico y dice que siempre existe pues un poder dominante y un poder emergente. Entonces, que el enfrentamiento entre el poder emergente y el dominante da lugar a lo que se llama la síntesis, a un resultado que hereda parte de los dos poderes. Eso es lo que ha ocurrido en la historia si analizamos desde esa perspectiva marxista, desde la perspectiva del materialismo dialéctico. Hace 300 años surgió con una nueva clase social, que era la burguesía, que desbancó a los señores feudales. En esa época, pues lo que surgió fueron la república, las ideas republicanas, digamos, un mundo, un sistema político mundial basado en las naciones-estado. Que esas naciones-estado, desde que empezó el proceso de globalización, han sido, se les ha ido privando de su soberanía, se les ha ido desnaturalizando y ya no, formalmente siguen existiendo y siguen siendo naciones-estado, pero ya no son ni la sombra de lo que eran antes cuando nacieron hace 300 años. Fue consecuencia de una nueva clase social que hizo que el mundo cambiara de manos, y entonces nació pues el poder burgués. Luego, pues con la revolución industrial aparece una nueva clase social, que es la clase obrera, el proletariado, que es el poder emergente frente a ese poder dominante establecido que ya era la burguesía. Entonces, de ese enfrentamiento durante el siglo XIX, el siglo XX, de el movimiento obrero, el movimiento socialista y la burguesía, pues nació pues el estado del bienestar, el estado de derecho, la protección social, la seguridad social, los derechos que disfrutamos actualmente y que el nuevo orden mundial se quiere cargar, quiere hacerlos desaparecer. Entonces yo pregunto a los teóricos marxistas y ninguno de ellos ha sido capaz de responderme, pregunto, en el momento presente, ¿cuál es el poder dominante y cuál es el poder emergente? Porque no está nada claro y ellos deberían saberlo. Esa es la pregunta, ¿no? Porque ahora, Esteban, pensaríamos, poder dominante es Estados Unidos, Club Bilderberg, ¿no? Amigos, ¿no? Estados Unidos y amigos. Y el poder emergente sería China, India, quizá Brasil, ¿no? Todo lo contrario, Alex, todo lo contrario. Todo lo contrario. El poder dominante desde hace 300 años y más desde la Revolución Industrial es el poder de las oligarquías nacionales, las oligarquías productivas, las oligarquías industriales terratenientes que defienden sus privilegios
y sus prebendas a través del nacionalismo. O sea, ellos lo que no quieren que les quiten es el Estado-nación, pero lo que se opone al Estado-nación es el concepto de no orden mundial, que es globalista, es un gobierno mundial, o en realidad se parece más a una empresa única mundial, porque es un gobierno privado. Pero están estas dos concepciones. Los que tienen actualmente el poder en todos los países, no tienen más que mirar aquí mismo, a nuestro país, pues son esas oligarquías que todavía no entienden el proceso globalizador y frente a ellos lo que ha surgido es un poder financiero, es un poder emergente que esta vez ya no es una nueva clase social. O sí, pero sería en todo caso la clase de esos banqueros, que no son todos los banqueros, son los banqueros globalistas que no tienen patria ni fronteras y que lo que pretenden es construir ese gobierno mundial. Y esas familias dinásticas no representan a un país, representan a empresas que mueven un volumen mucho mayor al de cualquier país, un presupuesto anual que supera a cualquier potencia mundial en algunos casos. O sea, lo que ha habido estos últimos años es un enorme distanciamiento entre el poder político, el poder público y el poder privado, y el poder privado se ha acomodado al poder público, que casi no existe. Es que ahora mismo lo que queda son 4 títeres al servicio del poder privado. Ha crecido tanto. Las multinacionales han engordado tanto durante el proceso de globalización que las han convertido en algo tremendamente peligroso. Y lo vimos ya con la crisis del 2008 de Goldman Sachs, que hay bancos pues que no se pueden dejar quebrar y tenemos que salir todos en su rescate. Pues eso es lo que van a hacer ahora otra vez. Acaban de anunciar que van a liberar, van a movilizar 700.000 millones de euros de la Unión Europea para rescatar a España de esta crisis del coronavirus. No es ningún regalo, porque por culpa de esos tratados internacionales que succionan la soberanía de los estados, pues el Banco Central Europeo no puede ayudar directamente a los gobiernos. Tiene que prestar el dinero a la banca privada y lo va a hacer a un interés del 0% prácticamente, y esa banca privada luego le presta a nuestro gobierno cuando lo necesite, le presta a los estados a un interés de 5, el 6, el 7%. Y de ahí viene esa deuda pública. Esto es una gran estafa que nos va a costar esta vez pues unos 50 millones de euros aproximadamente el rescate bancario anunciado desde Bruselas. Y aún así, Esteban, sigue siendo optimista. Sí, porque pero es que, fíjate lo que estamos planteando, ¿eh? Es decir, el Banco Central Europeo, en el caso de Europa, va a rescatar bancos otra vez. Venga, un nuevo rescate bancario, ¿para qué? Para que nuestras entidades financieras puedan insuflar a la pequeña empresa, mediana empresa, les puedan conceder créditos, y al final es lo de siempre. ¿Quién hace el negocio aquí? Los bancos. Antes hablábamos, ¿no? ¿Quién se está beneficiando de esta crisis económica, crisis de salud que estamos viviendo en el mundo? Pues muchas farmacéuticas, ¿no? Fabricantes de mascarillas, los que dicen que están con tratamientos experimentales y eso revaloriza sus acciones en bolsa. Claro, estamos viendo que los de siempre son los que van a sacar más tajada de todo esto. Por lo tanto, yo cuando alguien me dice, no, es que esto va a ser el fin de la globalización, del capitalismo, va a haber un mundo que sea todo mucho más ecológico, habrá una conciencia mucho más ecológica. Hombre, pues yo, por lo que estoy viendo, Esteban, no va hacia ahí, ¿eh? Los movimientos que yo estoy observando ahora, ahora mismo, no van en ese sentido. Bueno, el problema es que estamos al borde de una hecatombe mundial, una hecatombe social, y va a ser asimétrica, no se va a producir de la misma manera en todos los países, porque hay países mejor preparados para afrontar una crisis global que otros, ¿no? Eso lo vimos cuando colapsó la Unión Soviética, por ejemplo, pues tuvo un alcance limitado, tuvo bastante alcance el colapso,
pero no fue tanto como lo que ocurriría en Estados Unidos si hay un colapso en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la población es mucho más petrodependiente, vive más diseminada, está mucho más armada, todo el mundo tiene un fusil, un rifle, una pistola y una ametralladora, y la estructura social y económica y también la cultura, que es mucho más insolidaria y más individualista, pues hace que tenga todas las papeletas para el peor escenario en caso de hecatombe social. En caso de hecatombe social, quien mejor se va a sobreponer probablemente sean algunos países del tercer mundo que ya viven en la hecatombe, que ya están acostumbrados a la crisis permanente. Díselo a los cubanos, por ejemplo, no van a notar un gran cambio. Donde vamos a notar quizá un gran cambio es en los países adictos al consumo, ¿no? Donde pues el consumo se va a frenar de una manera notable y van a aparecer bolsas de pobreza, lo que se llama el cuarto mundo en las grandes ciudades, que van a generar pues escenarios de mucha violencia y un estallido social que pues necesitará de la intervención de las fuerzas del orden público, y esto es algo que compromete a cualquier gobierno. Va a ser muy difícil gestionar lo que se nos viene encima. Ahora parece que Donald Trump sea el bueno, ¿no?, de la película. Dicen que es el que se está oponiendo al Club Bilderberg, a las élites. Incluso no está, digamos que no está siguiendo tampoco las directrices de la OMS, ¿no? Lo cuestiona absolutamente todo. No, él es dicen que ahora es el bueno de la película, Donald Trump. No lo creo. Además es que nunca me lo podría imaginar siendo el bueno de la película, no hay más que mirarla a la cara. Yo creo que Donald Trump representa a la oligarquía americana, pero representa a la oligarquía más rancia y más nacionalista. Es lo que te digo, o sea, la oligarquía no es homogénea y hay un sector globalista, pero hay otro que es nacionalista. Por ejemplo, representa a lo que sería la oligarquía terrateniente en España, la oligarquía de Franco, la que gobernaba con Franco, que sigue teniendo un inmenso poder, pero cada vez menos. Frente a esa oligarquía nacionalista que representa Trump y que se opone lógicamente a los planes globalistas y a la oligarquía globalista que representa el Club Bilderberg y la trilateral. El Club Bilderberg es solo un lobby globalista, hay muchos más. Está la trilateral, está el CFR, que es el verdadero gobierno en la sombra de Estados Unidos. ¿El CFR? ¿Qué es el CFR? El Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, pues es un centro de entrenamiento para no solo políticos de primera fila, primeros espadas, sino también para empresarios, directores, CEOs de multinacionales, CEOs de grandes medios de comunicación, CEOs de los grandes institutos de guerra psicológica, de lavado de cerebro, los tanques de pensamiento, estos tipo Instituto Tavistock, etcétera. Toda esa gente se prepara en CFR desde hace muchos años. De hecho, todos los presidentes de Estados Unidos han sido miembros del CFR desde el año 29, excepto Ronald Reagan, que no era más que un actor, un payaso que pusieron un cómico, pero todo su gabinete, toda la administración norteamericana pues estaba en manos del CFR, y excepto también ahora con el caso de Trump, que Trump, es verdad que ha habido una ruptura dentro de la oligarquía que representa Bilderberg, porque hay un sector de la oligarquía que piensa, hemos perdido, y piensa con acierto, porque es muy sensato pensar así, estamos perdiendo la guerra frente a China. Entonces, tenemos que cambiar de estrategia. Brzezinski, la estrategia el líder globalista de la trilateral, que también murió recientemente, ha fracasado. No vamos a ganar la guerra a China mientras China siga aliada con Rusia. La única forma de imponer nuestro dominio mundial es aliándonos a los rusos para aislar un poco a China y debilitarla, y de esa manera pararle los pies, frenar a China. Y esa es la estrategia que representa la oligarquía de Trump,
Sí. y el gobierno actual de Estados Unidos, y tiene su lógica. Lo que pasa es que no lo están consiguiendo porque los rusos no son tontos, no han roto su alianza con los chinos, no la van a romper y no tienen nada que ofrecer Estados Unidos a Rusia, Esteban, para que rompa esa alianza. Está claro eso que dices. Vamos a aprovechar los últimos minutos de la entrevista para dar respuestas rápidas a preguntas concretas que tienen los espectadores, los buscadores que están conectados y con muchas ganas de preguntarte cosas. Por ejemplo, tenemos la pregunta de Patricia Ortigoza que dice: ¿es cierto que mientras está ocurriendo todo esto del coronavirus en el Amazonas lo están limpiando de todos sus árboles y todo ese sistema forestal y no nos damos cuenta de ello? ¿Están desforestando el Amazonas aún más y no nos damos cuenta porque todos estamos obsesionados con el coronavirus? Bueno, es cierto, pero es que eso lo llevan haciendo ya muchísimos años. No han empezado ahora con el coronavirus. El ritmo de destrucción ecológica sigue siendo mayor que el ritmo de protección, de las políticas de protección del medio natural y desgraciadamente eso nos va a conducir a un colapso ecológico también. Es que van a coincidir el colapso ecológico, económico y energético, ¿no? O ya están coincidiendo, de hecho. Y ahí tenemos el cambio climático como amenaza inmediata que ya está produciendo cientos de millones de refugiados y desplazados ambientales y que pues a veces no vamos a poder distinguir si es consecuencia de la pandemia o del cambio climático, porque se entrelazan los dos fenómenos. Está claro. Más preguntas. Iluminando la sombra pregunta: ¿los Rothschild, los Rockefeller comen comida transgénica con biocidas y usan tecnología 5G? Pues no se lo he preguntado, la verdad. Pues probablemente coman transgénicos sin saberlo, pero seguramente intentarán evitarlo como hago yo y como hacemos muchos, ¿no? Y 5G, yo también estoy muy preocupado con este tema. Yo soy contrario a la instalación de la red de 5G, no solo por las consecuencias que puede tener para la salud y el medio ambiente, y no solo por la teoría nueva de que puede potenciar el desarrollo del coronavirus, de la pandemia, porque si superpones el plano de implantación de la red 5G con el plano de las consecuencias de la pandemia, coincide que en los focos donde más instalaciones de 5G hay, es donde más casos de contagio y de fallecimiento por coronavirus hay. Esto es un dato que llama la atención y es digno de ser investigado por los que puedan hacerlo, por los científicos. No sé, yo creo que el 5G es un mundo muy complicado. A mí no me preocupa solo por la salud y el medio ambiente, me preocupa sobre todo por el control social y la limitación de derechos que implica o que lleva imbricado, ¿no? O implícito, porque estamos ante un posible periodo de censura. Ellos, por todos los medios tratan de pastorearnos y conducirnos a una especie de esclavitud consentida, a un horizonte de nuevo orden mundial donde estemos a gusto siendo esclavos. Pues un poco eso que ya nos habían advertido en sus libros Aldous Huxley o George Orwell, ¿no? Sus libros distópicos. La esclavitud consentida es el objetivo de las élites. Y eso lo puede facilitar a través del control social y la falta de la invasión de la intimidad, el 5G, por supuesto, lo facilitaría. Pero también hay un potente control por parte de China del 5G y hay un boicot explícito de las fuerzas vinculadas a la administración norteamericana en contra del 5G chino. Dentro del 5G también se está librando una importante batalla de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Está claro. Seguimos las preguntas de Siré Baptista. Dice: en Venezuela estamos sin agua, sin gasolina, sin luz y tenemos el internet más malo del mundo. Explíqueme cómo dice que somos una potencia.
No creo que estén sin agua y sin luz en Venezuela, no. El gobierno de Venezuela está asistiendo a la población, sobre todo a la población más necesitada, para garantizar que nadie se quede atrás y que nadie pase hambre. Y bueno, es un gobierno que está sufriendo las consecuencias de un terrible bloqueo, pues como pasa también con Cuba, y también está sufriendo las consecuencias del desplome de los combustibles fósiles, que le afecta directamente. El gobierno de Venezuela ha hecho muchísimas cosas mal, se equivoca muchísimo y tendría que acometer una transformación radical de la estructura económica del país, y no creo que tenga voluntad de hacerlo. Yo no apoyo al gobierno de Venezuela, no apoyo al gobierno de Venezuela, pero apoyo menos a los que apoyan a los golpistas como Guaidó, que bueno, pues ahora se ha destapado que estaban comprando mercenarios. Estaban comprando mercenarios que se han infiltrado en territorio venezolano y que han sido detenidos, mercenarios de ejércitos privados como Silvercorp. Concretamente hay dos mercenarios de Silvercorp detenidos recientemente esta semana por el gobierno de Venezuela, que demuestra que lo que está intentando otra vez Estados Unidos es un golpe de Estado contra un gobierno que ha sido elegido democráticamente. Esteban, perdona, es que vamos mal de tiempo. Una última pregunta y ya está. Es un tema que preocupa mucho a todo el mundo. ¿Recomienda sacar el dinero de los bancos? Es muy probable que asistamos a un corralito. No sabemos cuándo, probablemente no sea algo inmediato, puede ser dentro de meses, un año, 2, no lo sé. Yo no confío en los bancos y no aconsejo a nadie que confíe. Son usureros y estafadores profesionales, son atracadores los bancos, eso ya lo sabemos. Entonces, bueno, yo no digo que no tenga dinero en los bancos, algo tengo porque lo necesito para pagar a través de, y más ahora llevo más de 60 días confinado sin poder salir de casa prácticamente. Entonces, para las operaciones telemáticas, claro que necesitamos una cuenta porque no tenemos más remedio, pero cuanto más podamos liberarnos de los bancos y menos dependamos de ellos y menos dinero tengamos ahí, mejor. Pero no solo de los bancos, sino de todas las multinacionales. El problema es que si nos ponemos a analizar el salario que nos dan cada mes, el 90% se va a compañías multinacionales. ¿En qué nos gastamos el dinero? ¿En qué nos gastamos el dinero realmente? En coches, en gasolina, en Microsoft, en Google, en multinacionales. Entonces, tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir al margen de las multinacionales y al margen del capitalismo si queremos salir de él. No hay otra manera. Gracias por estar en Pandora. Yo recomiendo, si tenéis ocasión, que os leáis su libro Gobierno Mundial, que lo podéis comprar en cualquier librería. Y como él me corregía al principio, ahí está, es el libro. La librería cuanto más pequeña mejor, y tal pequeño comercio. Comprad, bueno, no compréis en las grandes corporaciones o grandes multinacionales. Comercio de proximidad, que yo creo que va a ser uno de los principales beneficiados con esta crisis, si es cierto que se acabará la globalización. Lo veremos con el paso del tiempo. Esteban, gracias, cuídate mucho. Gracias, Alex.